Y platicamos al principio de México Vive acerca del analfabetismo. ¿Qué representa realmente en México? ¿Cuáles son las cifras? Pues lo más importante, ¿cuál es la salida a toda esta situación? Platiquemos con una experta. Con nosotros esta mañana Emily Chávez Daumas, que por cierto es maestra en educación y autora de Academia para Padres. Emily, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Oye, ¿por dónde comenzamos con la analfabetización? Híjoles, yo creo que es importante decir que la analfabetización es algo muy raro porque estamos hablando de la inclusión también, ¿no? Entonces estamos hablando de que además vivimos en una era en donde todas estas migraciones causan mucha polémica, ¿verdad? Claro. Y entonces estamos hablando que hay analfabetismo del español como lengua, ¿verdad? Y como mexicanos hemos olvidado muchísimo las lenguas indígenas también. Entonces podríamos verlo de las dos partes, ¿no? ¿Quién es alfabeta? ¿No? Analfabeta, claro. sino los hablantes de lengua hispana, ¿no? Los hablantes de lengua indígena, ¿no? Yo creo que va y viene esta información. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Que estamos erradicando de esta manera de colonización pasiva o más bien muy, muy marcada, en donde justamente tenemos que hablar del analfabetismo de lengua española, ¿no? O español, ¿no? Como podríamos decir, castellana, dice, ¿no? Exactamente, muchas gracias. Y creo que eso es una parte muy importante. Hay muchísimas ciudades en México, en donde hay algunas escuelas en donde se enseña el náhuatl, se enseña el maya, pero no es algo que nos podamos concentrar mucho más. Entonces, digo esto porque es importante decir analfabetización desde qué lado, ¿no? O sea, tenemos que vernos como mexicanos de lengua hispana, en donde sí necesitan, porque la globalización, porque el sistema, porque la vida tiene que impulsar este acoplamiento, esta adaptación a un mundo completo, a un planeta que ya vive mucho más rápido que las lenguas indígenas, pero creo que tendría que ir de un lado y del otro. Cuando hablamos de la educación en México, hablamos de un reto enorme que tenemos ya de entrada en términos de educar, digamos, o tratar de poner a nuestros alumnos y alumnas a cierto nivel competente con algunas otras naciones. Eso debería ser como que el reto principal. Sin embargo, todavía hay personas que ya deja tú si la lógica es que no saben leer y escribir. Pero hay dos puntos importantes. Hay quienes nunca han ido a la escuela y hay quienes dejaron la escuela. El abandono escolar es otra bronca. Entonces, la verdad es que por lo menos yo la veo muy complicada, Emily. Claro que sí. Si lo hablamos por parte de la inclusión, porque es el tema, es importantísimo entender que muchísimas de las comunidades que existen en el país no tienen acceso a la educación o a la seguridad social, ¿no? Como a los centros de medicina, ¿no? De centros de salud, porque las poblaciones están muy divididas, muy separadas, y no hay una estructura arquitectónica del paisaje, como diríamos, o una planeación. Una correcta urbanización. Una correcta urbanización, correcto. Para poder ponerles estos servicios a todas estas comunidades, y entonces ahí sí podríamos ver y hablar de unos índices mucho más interesantes, ¿no? Porque al final del día estamos en contra de la corriente. Estamos exigiéndole a las comunidades en donde no tienen ni transporte, no tienen ni siquiera zapatos, porque no hay infraestructura, por esta falta de organización, pues sí, del gobierno al final del día, de esta planeación urbana, en donde pues se quitan o se pierden muchas de las necesidades que podrían estar cubiertas perfectamente con una buena organización. Entonces, al final va junto con pegado, ¿no? Cuando platicamos acerca de este punto, también tú hablabas bien acerca de las partes tan importantes que resultan para México en cuestión indígena. Los niños y niñas de estas nuevas generaciones tienen que hacer ahora este punto de lanza en que puedan ser líderes, lideresas dentro de sus comunidades, aprender, salir, pero también tratar de mantener sus costumbres, sus usos y tradiciones. Entonces, tenemos por aquí una generación que representa un cambio, pero también a la vez una manera de trascender y mantener las tradiciones. Ese es un paquete enorme. Me encanta lo que estás diciendo, porque justamente la educación a nivel mundial se está enfocando ahora a la emoción,
a toda la posibilidad del ser humano de evolucionar con todo lo que ya tienen, ¿no? Y romper esta manera de educación tradicional que fue empleada por estas empresas que necesitaban cierta educación de los empleados, ¿no? En donde pues tenías que construir una manera de educar a los jóvenes para que pudieran aguantar el ritmo de las empresas. Ahora es mucho más abierta la sociedad mundial al método Waldorf, a Montessori, a todo esto, aunque pues, digo, lleva más o menos 100 años, ¿no? Es muy, muy, muy reciente todo esto, pero justamente nos estamos dando cuenta que tenemos que ir mucho más adentro con las emociones, tomando en cuenta no nada más lo que necesita de estándar, sino tomando en cuenta las costumbres, las creencias, las religiones, no nada más de los pueblos indígenas, sino de los países. Tenemos que entender que como seres humanos nosotros nacemos en una familia que tiene costumbres, que tiene tal vez alguna religión, que vive en alguna ciudad, que tiene también costumbres y que vive en un país, etc. Entonces, por eso que tiene un idioma. Independientemente de cualquier cosa, hablando de los indígenas, es muy interesante porque cuando tú hablas como ser humano varios idiomas, dependiendo del idioma que tienes, es la manera de raciocinio que tienes. ¿Cómo es posible eso? Pues en México, con una habla hispana, ¿no? Con una lengua hispana, el español, el francés, el italiano, que son muchísimo más románticos, podemos ponerle mucha crema a los tacos cuando estamos hablando de algo, ¿no? Pero, por ejemplo, un alemán, un inglés, ¿no? Que tienen las palabras mucho más cortas, los americanos o los ingleses, ¿no? Que los alemanes, que para decir una cosa dicen 1 kilómetro de letras, ¿no? Todo eso tiene que ver. Entonces, por eso mismo, fíjate que cuando pasa un accidente o van a un museo, las personas, las diferentes culturas ven cosas distintas porque tienen estas diferencias. Y entonces imagínate todo lo que nos estamos perdiendo, ¿y quién es el analfabeta, no? Que estamos obligando y cortándole las alas y la imaginación y la posibilidad de decir, yo me llamo, no sé, Azul del Cielo, ¿no? Me llamo Rubí. O me llamo Angélica, ¿no? Porque tiene que ser de esa manera. Y terminamos quitándonos toda esa posibilidad de comprensión y de evolución también, porque nosotros no nos damos. Es una cosmogonía, ¿no? Claro, es una manera de ver el mundo. Claro, nosotros nos estamos quitando la posibilidad, quitándonos esta posibilidad de aprendizaje de una nueva lengua, ¿no? Por decir, en las escuelas de la Ciudad de México, ¿por qué no podríamos aprender náhuatl o maya, ¿no? Que son todavía lenguas vivas que existen, ¿no? El otomí. Más cercano todavía. Por supuesto. ¿Por qué no podríamos decir, puedes estudiar chino y todo, pero también puedes estudiar esto? Imagínense todo lo que nos estamos perdiendo cuando vamos a un museo, ¿no? Y que vemos todos estos dibujitos que son la manera de escribir, de escritura, de expresión de todas estas culturas, que nosotros podríamos estar muy, muy atentos y podríamos aprender más y ver la vida de otra manera, con mucho más romanticismo y sobre todo con una evolución distinta. Entonces, regresando al analfabetismo, ¿quién es más analfabeta? El que le estamos cortando las alas y que los estamos obligando a unirse a todo un sistema que tiene que ser, ¿no? Que tiene que ser porque es parte de la supervivencia. O nosotros también, que ni siquiera lo estamos solicitando. Tenemos tanta cultura en México, tenemos tantas posibilidades, que yo creo que es de ida y de vuelta. Ahí está. Y saben que es bien importante que pensamos que con leer y escribir la vida está resuelta. Y no. Seguimos ignorando mucho y tenemos que aprender, además de cuestiones financieras, de cuestiones computacionales. O sea, el saber leer y escribir es apenas el comienzo. Ya seguimos platicando con Emily Chávez en otra ocasión. Gracias, Emily, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti. Fue un placer. Gracias. Esto es México Vive. Voy, vengo.